Los objetivos primarios que nos ha pedido la presidenta es trabajar con una agenda abierta, dinámica, plural, democrática, para cumplir las metas que tenemos asignadas en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso. Esto es tener una tasa de crecimiento superior al 6% para el año próximo, tener una balanza comercial equivalente a no menos de 10.000 millones de dólares en el año 2014, como más o menos terminará en el año 2013, tener la perspectiva de generar las condiciones que nos permita, obviamente, incrementar la inversión pública, sostener una estrategia de crecimiento en base a la inversión privada y, obviamente, tener el estímulo a generar más empleos. Como jefe de Gabinete de Ministros vamos a tener una interacción permanente con el Congreso de la Nación. Voy a tratar de coordinar con los bloques respectivos a los efectos de hacer la primera incursión en el Senado de la Nación, también en la Cámara de Diputados de la Nación. El debate público que quiera dar la oposición lo vamos a dar en el Congreso, como corresponde, en mi carácter de jefe de Gabinete de Ministros, y vamos a estar todo el tiempo que sea necesario y vamos a discutir todos los temas porque tenemos convicción, fundamentos y una acción decidida para seguir mejorando. Ricardo, ¿crees que va a haber algún cambio realmente con este cambio de gabinete? Yo lo deseo, Antonio, realmente, para evitarle problemas a la gente. Creo que además, si el gobierno hiciera algunos cambios que no son tan difíciles y que no suponen sacrificar convicciones, si hiciera algunos cambios para resolver algunos de los problemas que tenemos que enfrentar, que empiezan ahora a advertirse como consecuencia de los errores acumulados, podríamos, sin demasiado trauma, resolverlos a los problemas que tenemos. Y espero que realmente lo intenten, espero que dialoguen. Varias veces han dicho lo mismo, espero que escuchen al que piensa diferente, espero que empiecen a reconocer la realidad, la inflación. Lo primero que tendrían que hacer es normalizar el INDEC, normalizarlo. Está intervenido. Es un tema del pasado, el INDEC. Sí, bueno, vamos a ver. Me llamó la atención también. Sí, también dijo que van a dialogar y que van a escuchar a la oposición. Bueno, esperemos. Después todas las cosas que señalan o que dicen que quieren lograr son las cosas que le pedimos nosotros. Mayores niveles de inversión, recuperación de los ferrocarriles de carga para hacer más competitiva vía una logística más económica, la producción argentina, tratar de industrializar el país. Todas estas cosas son cosas que seguramente todos compartimos. Veremos cuáles son las medidas concretas que se encaminan a lograr esto. En la cancha se ven los pingos. Esperemos que sinceramente estén dispuestos a hacer cambios. Ahora, la medida más fuerte, a mi juicio, fue la salida de Moreno. Sí, en realidad yo creo que Moreno en todo caso se le puede atribuir responsabilidad a él por los estilos, la forma, esa cosa prepotente, propia de quien abusa del poder que tiene. Algunos no relativizan este tipo de comportamientos, pero eso no se puede admitir en una sociedad democrática, civilizada, comportamientos como lo que tenía el secretario de Comercio. Pero las decisiones políticas eran decisiones que tomaban en otro nivel. Ser un ejecutante. Ejecutaba, debía ser escuchado seguramente, pero el responsable no era Moreno. El responsable era, quienes estaban encima de Moreno, entre otros la presidenta de la República. ¿Cuánto tiempo perdió la Argentina entre la guerra Clarín-Gobierno? Qué sé yo, mirá, pero tantas cosas que podríamos haber hecho, Antonio, en estos años, 10 años de vacas gordas. Cuando la economía crece a una tasa alta, la recaudación crece a una tasa incluso superior a la tasa de crecimiento de la economía. Además, la presión tributaria del gobierno aumentó. Es decir, tuvo muchísimos recursos el gobierno. ¿Qué tendríamos que haber hecho durante estos 10 años? Por lo menos empezar a mejorar en ferrocarriles, tener mejores transportes de carga. ¿Sabés cuánto cuesta traer un contenedor en camión desde Tucumán a Rosario? Lo mismo que cuesta llevarlo en barco desde Rosario a Rotterdam. Eso encarece nuestra producción y nos hace menos competitivos también. Bueno, no solo no hemos mejorado en el tema de transporte ferroviario de carga, ni siquiera estamos igual, estamos peor. Podríamos haber logrado mayores niveles de inversión externa directa. ¿Y por qué en otros países de la región invertían más que en Argentina? Porque no había confianza. La energía, podríamos ahorrarnos divisas. Ahora este año tenemos que mandar al exterior unos 13.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares para comprar energía,
porque no fueron capaces de revertir la tendencia decreciente en la producción de gas y petróleo. En el 2003, desde que asumen ellos, continúa decreciendo la producción de gas y petróleo. Si todas estas cosas no las ibas a encarar en estos 10 años de vacas gordas, ¿cuándo las va a encarar? Bueno, la fuga de capitales, las divisas en el país, que son muy importantes para industrializar un país. Las divisas del 2007 al 2011 en la Argentina crecieron el 5%. En el resto de la región, promedio 120%. 5% en la Argentina. Lo que pasa es que el mundo tan favorable hizo que se disimularan estos errores, porque era un mundo, digamos, a prueba de errores. No quiero exagerar, sí que todos fueron errores, pero diría, las cosas que no dependían de nosotros anduvieron bien. El crecimiento no dependía tanto de nosotros como de los precios de los productos primarios. Esa cosa creció la economía. Pero las cosas que dependían de nosotros anduvieron mal. Ahora, ¿vos crees, Ricardo, que con la llegada de Capitanich se puede abrir un canal de diálogo? Yo creo que sí, porque su nombre me parece. Dialoguista, ¿te sí, es un dialoguista. Es un hombre que comprende que me parece a mí que la política no solo es confrontación, coerción, imposición de número, es cooperación también la política. Ahora, no hay cooperación cuando no hay diálogo. Cuando vos negás el diálogo, no hay cooperación. Y no hay diálogo cuando te sentís el dueño de la verdad y subestimás y faltás el respeto a quien piensa diferente, porque crees que no tiene nada para aportar. Frente a ese tipo de actitudes no existe el diálogo. Y si no hay diálogo, reitero, no hay cooperación. Pero también tiene mucho que ver el diagnóstico, porque cuando se yerra el diagnóstico, es muy difícil tratar la enfermedad. La sensación es que hay un yerro en el diagnóstico. Hay un yerro y una tergiversación de la realidad. Porque yo no creo que ellos sinceramente crean que la responsabilidad por lo que ocurre con la energía en el país sea solo de Repsol. En realidad Repsol no hubiera podido hacer todo lo que hizo, que básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Explotó los yacimientos que había descubierto YPF, no hizo inversiones y las hizo en otros países. Pero eso hubiera sido imposible si no hubiera sido consentido por el gobierno. El gobierno consintió eso y lo denunciamos durante muchos años. Cuando ya era imposible seguir disimulando eso, bueno, inventaron ese relato de que venían a defender la soberanía energética y que Repsol había hecho esto y aquello, como si Repsol hubiera podido actuar sin que el gobierno se lo permitiera. Actuó así porque el gobierno se lo permitió, entre otras cosas porque le ponía techo a las tarifas, entonces se llevaban las utilidades para invertir en otro país, porque esas inversiones en otro país eran más rentables que las que había en la Argentina. Pero en fin, todo estuvo consentido por el gobierno, todo. Las cosas que dependían de nosotros anduvieron bastante mal, como la educación. La educación no dependía del mundo, dependía de nosotros. Hubo más presupuesto, pero estamos peor en términos de calidad. La seguridad, en estos 10 años de vacas gordas, mejoró, digo, las instituciones. Yo sé que el problema es complejo, que lo social tiene mucho que ver, pero hay 3 instituciones que tienen que garantizar la seguridad, que esa es su función: la policía, la justicia y el sistema penitenciario. En estos 10 años de vacas gordas, ¿creen que este sistema, que esto mejoraron, estas 3 instituciones pueden ser eficientes o pueden tener la eficiencia que nosotros necesitamos que tengan? ¿Que ha habido alguna propuesta para modernizarlas, adaptarlas a los tiempos, hacerlas más eficaces en el combate contra el delito? Nada, absolutamente nada. También la sensación que yo tengo es que, por ejemplo, hay temas que se tienen que discutir, que no se van a discutir porque es una cuestión ideológica. Una, por ejemplo, es la lucha contra el narcotráfico. Bueno, esa es otra cosa. A ver, yo no digo que no hayan hecho nada bien, ¿no? Pero digo, las cosas que les estamos reclamando no son incompatibles. No es que o hacían esto y entonces tenían que dejar de hacer lo que nosotros les reclamamos. Las dos cosas se podían hacer. Se podía combatir el narcotráfico. A mí no me la contaron. Ahora todo el mundo habla de Salta y Orán. No sé por qué cuando fuimos nosotros con 10 diputados y de distintos partidos a Tartagal, a Orán, nos reunimos con la gendarmería, nos reunimos con el juez, nos reunimos con los fiscales, nos reunimos con los vecinos, y eso era un desastre. Nos informaron acerca de cómo la falta de eficacia también del Estado controlando las fronteras fluviales, secas y aéreas. El escudo norte no existe, por lo menos no existía hasta hace un año, cuando estábamos nosotros, y no creo que hayan instalado los radares. Existen algunos radares que funcionan a tiempo parcial y en zonas bastante acotadas. Dicen que es a tiempo parcial. ¿Y sabés lo que nos pasó, Antonio? ¿Sabés lo que nos pasó? Cuando llegamos a hablar con la gendarmería, y yo creo que las personas están obligadas a hacer eso, porque yo vi que se ponían muy nerviosos. Nos filmaban, estábamos reunidos todos los diputados y pedimos con una conversación con los jefes, ¿no?
Entonces atendieron 3 o 4 jefes, comandantes creo que se llaman. Bueno, y por ahí vemos un señor, un gendarme firmando toda la reunión. Diputados de la Nación eran, diputados de la Nación. Bueno, firmando toda la reunión. Y cuando llegábamos, entonces por ahí le pedí, ¿y esto qué es esto? Es rutina. Y después cuando estuvimos reunidos con las instituciones intermedias de vecinos, los barrios también aparecieron a filmar. Sí, yo me acordé del proyecto X. Estoy seguro que los gendarmes no tienen nada que ver, Ahora, digamos, todos estos son temas que están en el candelero, son temas que hay que empezar a sentarse y discutirlos. Lo que pasa es que yo siento que hoy en día la prioridad pasa por la economía. Es como que el argentino medio está preocupado realmente por la economía. No te digo el dólar, sino la economía. Sí. La inflación, el día a día, el llegar a fin de mes. Es que hay un cambio en la expectativa de la sociedad respecto de la evolución de la economía que se puede modificar. Son tantos frentes abiertos. Pero se puede modificar. Yo soy optimista, porque el mundo sigue siendo todavía muy favorable y si hacen algunos cambios, reitero, sin sacrificar convicciones y en defensa de los mismos intereses, se puede resolver algunos de los problemas que tenemos y empezar a modificar las expectativas. Pero hoy la sociedad cree que vamos a tener problemas porque, claro, dice, hay inflación y el gobierno dice que no la hay. Es decir, a este gobierno no le importa la inflación. ¿Te imaginas que esa no es la mejor noticia para los agentes económicos? El gobierno no le interesa que haya inflación en Argentina. Hay inflación, no solamente afecta el salario y el poder adquisitivo y en consecuencia el mercado interno, sino que también afecta a la inversión, porque el crédito que se necesita para inversiones es un crédito de mediano y largo plazo, y cuando hay inflación no hay unidad de cuenta, entonces no va a haber crédito, pero además nos cuesta ingresar con nuestros productos en otros países, porque no le podemos trasladar la inflación, pero además empieza a ser más barato comprar afuera que fabricarlo acá. Empezamos a parecerlo a la década del 90 y a los tiempos de Martínez Dios. Bueno, espero que venga, sinceramente, para evitarle mayores problemas a la gente, que vengan cambios. Ojalá vengan cambios. Ahora, pero dicen muchos que el padre de la criatura es el ministro de Economía. ¿Kicillof? Sí. Bueno, veremos, en la cancha se ven los pingos, veremos qué es lo que van a hacer. La verdad que nunca supimos bien quién era el que decidía las cosas. Lorenzino seguro que no. Bueno, daba la impresión, por lo menos, de que no era, para mí no era el que decidía. Después del miedo que tenía hablar de la inflación. Algunos decían que era Moreno, otros decían que era Kicillof, otros, bueno, qué sé yo. Bueno, lo importante es, además tienen afectada la credibilidad en materia económica como en otras materias. Y me parece que para ganar mayor confianza pueden hacerlo dialogando con la oposición. Que no queda otro camino. Les ayudaría a recuperar confianza. Y reitero, no solamente resolveríamos problemas que se pueden resolver y evitaríamos problemas innecesarios a la sociedad, sino que mejoraría sus chances electorales. Pero lo que ocurre es que hay que hacer cosas que ellos siempre han asociado en ese relato a intereses espurios, corporativos. Y eran mentiras, ellos saben que eso no es así. Bueno, ahora van a tener que empezar, así como decían que pagarle a los fondos buitre era cipayo, y ahora dicen que es patriótico pagarle a los fondos buitre. Bueno, ahora van a tener que encontrar alguna explicación para hacer algunas cosas que es necesario hacer para que mejore la gente, para que mejoren los argentinos, para que mejoren los trabajadores, para que estén mejor y para que el Estado sea más eficiente en sus funciones. ¿Qué les parece a ustedes cuando escucharon el mensaje de la presidenta? Yo estaba trabajando en lo del Código Civil, pero vi después algunas cosas. Bueno, reitero, decía las cosas que decimos nosotros. Incluso espero que a ver, por ejemplo, cuando decían necesitamos, reitero, cuando decían necesitamos invertir en los ferrocarriles, ¿cuánto hace que le veníamos diciendo eso? Necesitamos invertir en energía para recuperar el autoabastecimiento, ¿cuánto hace que le venimos diciendo eso? Necesitamos dialogar y escuchar a los demás, ¿cuánto hace que le venimos diciendo? ¿Por qué no empiezan? Si son sinceros, hay algo que se puede hacer rápidamente y que contribuiría a recuperar la confianza, que es reparar el daño institucional. Para eso no se necesita que baje la inflación, Para eso no se necesita que vengan inversiones. Para eso se necesita compromiso republicano. Vamos a derogar los superpoderes, vamos a derogar los DNU, vamos a derogar las facultades delegadas, vamos a modificar la ley del año 2006 que modifica la integración del Consejo de la Magistratura. Vamos a discutir un poquito mejor un poquito más cómo distribuimos los recursos entre las provincias. Bueno, con eso ya significa, vamos a normalizar el INDEC. Eso ya sería una señal importante para el conjunto de los argentinos. Estoy seguro que les daría mucha más tranquilidad a todos. Hay un punto del Código Civil, ya que tocaste el tema, que no queda muy claro, que es el referente a la propiedad privada.
Sí, bueno, para mí eso es un... Bueno, sé que puede haber diferencia. Mira, no se puede decir seriamente que consagrar el principio de que la propiedad privada tiene función social ponga en riesgo el derecho privada de propiedad. Bueno, este es el punto que está más discutido. Pero han cedido en eso, ¿eh? Retiraron ese principio del Código Civil. Ah, ya está fuera. Sí, sí, lo retiraron. Con todo el discurso progresista lo retiraron. Ahora van a decir que lo más progresista es que no tenga una función social. ¿Qué sé yo qué van a decir? Bueno, yo recuerdo nada más lo que dice la Iglesia. Yo, claro, soy cristiano, lo que dice la Iglesia, ¿no? Con el destino universal de los bienes, la doctrina social de la Iglesia, o lo que dijo Juan Pablo II. Sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Pero ¿quién puede dudar de que la propiedad privada, es privada? Tiene que tener, privada, pero en cualquier país del mundo, cualquier doctrina filosófica, todas las humanistas, reconoce que tiene una función social. Yo no puedo prender fuego a mi empresa, ¿por qué se me ocurre prender fuego a la empresa? ¿No es cierto? Porque tengo una responsabilidad social, una función social. Tiene la propiedad privada, sobre todo las grandes empresas, ¿no es cierto? Tienen una responsabilidad social muy grande. Bueno, eso lo han eliminado. Lo mismo que la responsabilidad del Estado, es un desastre lo que han hecho. ¿Qué han hecho ahí? Bueno, desresponsabilizan al Estado. O sea, yo no puedo litigar contra el Estado. Mira, va a ser tan restrictiva la responsabilidad del Estado que en muchos casos se va a transformar en una ilusión. Y por otro lado, los plazos de prescripción se han abreviado, con lo cual, bueno... ¿Con respecto a qué tema se abre la prescripción? Los actos ilícitos de los funcionarios. ¿Por qué no se aprueba invertir la carga de la prueba? Eso existe en la Argentina. ¿Pero no se aplica? Sí, lo que tiene que funcionar es la justicia. Bueno, porque algunos dicen, por ejemplo, hay que ser más duro con las penas. Pero si las penas no se aplican, las penas menores, ¿por qué se van a aplicar las duras? Lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y no se aplica la ley, y muchas veces no se aplica la ley en aquellas cuestiones en las que está en juego el poder. No digo que siempre, pero muchas veces en las que está en juego el poder. Porque no es que el Estado, el gobierno quiere interferir en todos los juzgados, solamente en aquellos que tienen que resolver cuestiones en las que está en juego el Estado, el poder. Bueno, y hay que cumplir la ley. Y acá no se cumple ni siquiera la ley de la Rúa. Todos los barra bravas están en la cancha. O sea, acá no hay nada se cumple. Y hay connivencia y complicidades en todos los aspectos. Esto es lo que llama la atención. Bueno, es que hay el nivel de corrupción en determinados sectores llama poderosamente la atención. Sí, hay que dar una discusión sobre el Estado. Esto tampoco se hizo durante esta gestión. Y la carrera de la función pública, empezar a ponerla en práctica. Decía Durkheim que la inteligencia de la sociedad es el Estado, y efectivamente. Vos tenés el INTA. Sí. Es la inteligencia del Estado con relación a la producción agropecuaria. Vos tenés el INTI, que es la inteligencia del Estado con relación a las innovaciones tecnológicas y la industria, el CONICET. Bueno, pero ¿dónde está la inteligencia del Estado en ferrocarriles hoy? ¿Dónde está en política exterior? Ha habido un deterioro de lo que podríamos llamar la inteligencia del Estado, que es la experiencia, el conocimiento, todo el capital acumulado durante tantos años en las distintas áreas de la administración. Eso durante la década del 90 para mí se lobotomizó el Estado. Se fue. Se retiró, se retiró. Yo no juzgo intenciones, supongo que creían que era lo mejor. Pero bueno, para mí era un error. Ahora, durante todos estos años podríamos haber hecho algo más. Vos fíjate, con la minería. Yo me acuerdo que cuando las reacciones, ¿te acordás con las minerías a cielo abierto? Sí. Había reacciones que el Estado juzgaba irracionales. Decía, la gente sin tener información reacciona de manera irracional en contra de la minería. En realidad el comportamiento de la gente era muy racional, porque precisamente por no tener información asumía una posición precavida, digamos, frente a la falta de información me opongo. Claro. Porque ¿dónde está el INTI o el INTA de la minería en la Argentina? ¿Dónde está la inteligencia del Estado que nos diga, esta inversión, esta exploración que se va a hacer, tiene estos riesgos, tiene estos costos, tiene estos beneficios, cuáles son los mecanismos que minimizan los costos, cuáles son los mecanismos precautorios? ¿Dónde está esa inteligencia del Estado? Bueno, pero la otra contradicción es que no está nombrado el titular de Seronar. Bueno. Y hablamos de un país donde el narcotráfico se empezó a instalar, con bandas colombianas que están en los barrios más paquetes de la provincia de Buenos Aires. Y cuidado, porque todavía estamos a tiempo de controlarlo mejor. Han empezado a ocurrir cosas muy raras, como por ejemplo el ataque al Estado por parte del narcotráfico que representó lo de Bonfatti. Eso es un ataque al Estado. El Estado provincial es un ataque al Estado. Solamente actúan así quienes se sienten en alguna medida impunes,
quienes creen que ni siquiera el Estado puede llegar contra ellos. Pero yo tengo una pregunta, ¿no? Tengo un paréntesis. ¿Cómo puede ser que cuando entra un colombiano al país, no le preguntan de qué va a vivir? No, mira, no. Porque es llamativo. Sí. Porque hay una cantidad enorme. El otro día despató una banda en un country carísimo y nadie le pregunta de qué va a vivir usted, señor. ¿De qué va a trabajar? ¿De qué va a vivir? ¿Cuánta plata Una trajo? inteligencia. Entra parece. con 1.500 pesos y vive en un barrio privado. Pero además, Antonio, para que la gente entienda, nosotros no producimos droga acá. Nosotros la importamos. Y la fabricamos. La fabricamos apenas, un porcentaje, la importamos. Y entonces entra por dónde? Entra de otros países, hay que controlar la frontera. Y si no las controlamos, bueno, te imaginas para los narcotraficantes, a ver, ¿por dónde puedo ingresar? ¿Y por dónde puedo salir? No ingresa y se queda acá, ingresa y sale. Entonces, si nosotros no controlamos la frontera, cuando ingresan, ni controlamos cuando salen, vamos a tener problemas. Pero decía, todavía estamos a tiempo. Si dejamos que se desarrollen o cartelicen como en Colombia, en México, entonces ya va a ser mucho, se meten en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza de Seguridad, en la justicia, en la política. Por plata. Tiene una capacidad para corromper extraordinaria. Son Acordate, miles y miles Pablo de millones. Escobar Gaviria era diputado. Pablo Escobar Gaviria actuaba como un Estado. Claro, y quería pagar la deuda externa de Colombia. Bueno, y hacía casas, y hacía escuelas. Y fue diputado nacional. Lo que compraba licencia social, digamos, ¿no es cierto? Apoyo social. Bueno, tenemos que, en serio, ahora sin querernos sacar ventaja. Por ejemplo, hay algunos que dicen, el Estado argentino hizo la vista gorda a propósito. No, yo no creo. Yo creo que es negligencia, impericia y actitud negatoria. O sea, hay gente que tiene tendencia a negar la realidad. Creo que en pocas cosas ha sido tan dañina la actitud negatoria del gobierno, del Estado, como el caso del narcotráfico. Ricardo, gracias. No, gracias a vos, Antonio. Muchísimas gracias. Muy amable. Después la pausa hablamos con Federico Sturzenegger, que es diputado electo y presidente del Banco Ciudad. Ya venimos en 2 minutos, no se vaya.